Este es el podcast en artes visuales número 1 de la televisión argentina. Aunque no salga en la televisión, es el número 1 de la televisión. Nardo dibujando. Hoy vamos a hablar de las 4 naciones que llegaron a las semifinales del Mundial de la FIFA 2026. Sí, vamos a hablar de Argentina, vamos a hablar de Francia, vamos a hablar de Inglaterra y vamos a hablar de España. Porque ellos van a formar de esta manera. En el arco, Dibu Martínez. Vamos a hablar de las 4 naciones, sí, pero vamos a hablar de artistas contemporáneos de esas 4 nacionalidades que están siendo influyentes y que son contemporáneos, y algunos todavía están vivos y algunos tienen un montón de años por delante para demostrar lo que es el arte. En primer lugar vamos a hablar de artistas, 2 artistas argentinos, carajo. Sí, no van con la escaloneta, pero tranquilamente podrían estar en la delantera. El primero de ellos es Helmut Disch. Helmut Disch. Sí, parece que estoy hablando de un austriaco, un danés, tiene ascendencia, pero es argentino, más argentino que el dulce de leche. El 8 de julio estuvo dando una charla en la UBA y hay un conflicto con una obra de su propiedad que está en el Congreso de la Nación Argentina, y está en conflicto porque evidentemente no se han hecho cargo de esa obra, y entonces hay un conflicto de reposición de la obra, de cuidado, de mantenimiento y demás. Helmut Disch pinta los glaciares del Perito Moreno, paisajes hiperrealistas, impresionante, impolutos. Tuve la suerte de ir a ver una muestra en la Plaza del Agua en Mar del Plata y de charlar con él en algún momento hace más de una década. Ahora vuelve a la Argentina, él está viviendo en Austria o en Europa. La verdad que impecable. Helmut Disch, ¿sí? Busquen su obra, si pueden y tienen alguna posibilidad de ir a Buenos Aires, busquen dónde va a tener sus obras. Creo que va a ser algo itinerante pronto acá en Argentina. Y ya les digo, el 8 de julio estuvo en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, dando una charla. Lamentablemente no me pude acercar, pero las ganas estaban. En segundo lugar de los artistas argentinos, y acá tengo que decir lo que también está bueno, voy a hablar de Sebastián Mesa. Seba Mesa. Seba Mesa es un gran pintor argentino, es un pintor miramarense. No lo podemos creer, ¿no? Es un gran pintor argentino. Estuvo seleccionado para las figurativas, que es una de las exposiciones de arte figurativo hiperrealista más grandes del mundo. Estuvo en Barcelona, hace poco estuvo en Nueva York. Seba Mesa es miramarense, viene a Miramar, compartimos charlas, he traído sus talleres de pintura al óleo hiperrealista. Busquen la obra de Sebastián Mesa y cuando tengan la chance, si pueden tomar clases con Sebastián Mesa, no dudo de que van a lograr tener de las mejores clases, porque es un artista contemporáneo del hiperrealismo argentino que está haciendo historia. Pronto creo que lo vamos a tener en los libros, como tenemos libros así y su obra, porque Sebastián Mesa es un gran artista hiperrealista que fue a estas figurativas, y de jurado tuvo a Antonio López. Y acuérdense de este nombre, Antonio López fue jurado y vio la obra en vivo de Sebastián Mesa. Helmut Disch, Sebastián Mesa, 2 artistas argentinos, carajo, que están siendo en este momento artistas contemporáneos, representantes de Argentina en el arte hiperrealista para el mundo. En segundo lugar, Francia. Vamos con Francia. En segundo lugar, obviamente. La, la. ¡Que le ganchelo de Francia! Vamos a hablar de Yves Klein, o Yves Klein. Yves Klein, como Calvin Klein, de los calzones y el que hacen el chiste en la película Volver al Futuro. Yves Klein inventó un color, sí, digo inventó un color, así como The Coke tiene un color en Phantom con el rojo. Bueno, Yves Klein tiene un azul Klein, ¿sí? El siglo XX permite que patentemos cosas si tenés poder, si tenés el dinero para patentarlo y para desarrollar que eso sea tuyo. Yves Klein tiene un color, el color azul Klein. Bueno, el informalismo, el expresionismo abstracto y toda la cuestión informalista de Francia del 1960, bueno, Yves Klein es uno de los pintores, artistas plásticos que hizo historia y que sigue siendo parte de la vanguardia que llega a nuestra época, año 2026, en el siglo XXI. Así que Yves Klein, para ir a buscar eso. Otro artista francés es Jean Dubuffet. Jean Dubuffet, que fue parte del Art Brut, el arte marginal, antes que Basquiat, antes que los Yankees.
Jean Dubuffet llena espacios con dibujos, grafismos, palabras, colores rotos, expresionismo, figuración y demás, pero todo con garabatos, con formitas, llenando muchos espacios, sin academia, por eso se llama art brut o arte marginal. Está fuera de lo que eran los cánones artísticos de esas escuelas y es parte de una manifestación que sigue dándose en las calles, como esos dibujos que se pueden hacer en cualquier esquina, en cualquier lugar, un garabato y llenar espacios. Bueno, Jean Dubuffet, Yves Klein, ¿sí? Dos artistas franceses, esos artistas franceses en el segundo puesto de esta semifinal histórica, que lo hacemos con Nardo dibujando, sí. Bueno, en tercer lugar dijimos Inglaterra. Inglaterra tiene una cultura muy grande en artistas del siglo XIX, como Turner, pero vamos a hablar siempre del siglo XX y bastante contemporáneos. Vamos a tomar dos artistas ingleses. Francis Bacon, como el bacon de las hamburguesas, pero no para comer. Francis Bacon, un artista expresionista, surrealista, con una obra muy violenta, perturbadora, colores fuertes, figura humana, descarne, sangre, gore, mucha fuerza, mucha oscuridad y mucho color impactante. Francis Bacon es parte de una escuela que después va a formar a muchos artistas eh, desde el expresionismo figurativo. El expresionismo figurativo. A diferencia del informalismo, que es un expresionismo abstracto, Bacon hace de la violencia una forma de arte y de lo perturbador, de lo misterioso, de lo oscuro, un arte del siglo XX muy fuerte que llega directo a las entrañas y a las vísceras, y de hecho su vida es bastante caótica y la lleva adelante a través de esa pintura y se vuelve uno de los íconos del siglo XX y padre de un montón de movimientos posteriores. Uno de los pintores argentinos que toma su legado es Carlos Alonso, para el que lo conoce bien, y el que no conoce busque Carlos Alonso, Francis Bacon y van a ver similitudes. Y otro artista inglés que llegó hasta el 2011 cuando fallece es Francis Bacon, también murió en el siglo XX, pero este artista que fallece ya en el siglo XXI, ya entrado el siglo XXI, es Lucian Freud. Lucian Freud, otro artista realista con la figura humana no idealizada como esto, sino con la figura humana real, utiliza cuerpos obesos, utiliza cuerpos flacos, y así todo logra retratar a la reina de Inglaterra, o sea que su obra fue realmente significativa. Pocos artistas de corte o de reinados hay hoy en la historia que estén presentes, ¿no? Pero existen. Lucian Freud, nieto de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, una pintura espectacular, o sea, tanto Bacon, tanto Lucian Freud hacen un realismo descarnado, un realismo lleno de planos, no está todo perfecto, no es el hiperrealismo de Sebastián Mesa y tampoco es el hiperrealismo del próximo artista que voy a hablar de español. Esto es un realismo descarnado, un realismo crudo, colores con mucho estudio, obviamente. En el caso de Lucian Freud, los tonos de la carne, de la piel y todo son miles, pero son pinturas psicológicas, se le denomina retratos psicológicos. Así que ahí tenemos a Lucian Freud y a Francis Bacon por Inglaterra en esa dupla ofensiva. Y para finalizar este podcast, el mejor podcast que ustedes pueden acceder con Nardo Dibujando, sí, y con el David. Vamos a hablar de España. ¡Hostias! España, joder. Bueno, dos artistas españoles. Uno es Antonio López. Antonio López nació en 1936 en Castilla. Y Antonio López es un artista hiperrealista. Y acá viene un poco la conexión con Sebastián Mesa. Sebastián Mesa se presentó en España en las figurativas del año pasado y quedó seleccionado, y Antonio López fue jurado y Antonio López lo evaluó. Entonces tenemos ahí una conexión contemporánea de artistas españoles, argentinos. La figurativa de Antonio López es hiperrealista, tiene 90 años, nació en 1936 y la verdad que es impecable. Aparte de ser impecable, fue uno de los artistas que
pudo retratar a los reyes de España en esta época contemporánea, ¿no? Antonio López, un viejito hoy, ¿no? Pero sigue teniendo la misma calidad, trabaja del hiperrealismo, hay que ir a ver su obra, si pueden conseguir entrar a alguna página, y el que vaya a España y escuche por ahí, hay una muestra de Antonio López, allá vaya y mire y disfrute, porque es magnánima. Es impresionante. Antonio López. Y para cerrar esta serie, Remedios Varo. Remedios Varo es una artista española gallega que se exilió en México y que su mayor cantidad de obra está hecha en México. El año 2025, el Malva en Buenos Aires trajo una muestra grandísima de Remedios Varo, tuve la suerte de ir a verla. Y bueno, hace realismo mágico y surrealismo, que tiene mucha impronta latinoamericana y tiene un montón de objetos, de cositas chiquititas, mucho significado personal y mucho misterio en la obra de Remedios Varo, otra española que se nutrió mucho del arte mexicano y del arte latinoamericano, sin dudas del surrealismo o del realismo mágico, a lo que hemos denominado en estas latitudes. Así que ahí tenemos Argentina, Francia, Inglaterra y España, las 4 naciones que van a disputar el encuentro geopolítico, artístico, cultural más grande de la humanidad, que es el Mundial de Fútbol. En este podcast resumido, con 2 artistas por Argentina, Helmut Disch, Sebastián Mesa; 2 artistas por Francia, Yves Klein y Jean Dubuffet; 2 artistas por Inglaterra, Francis Bacon y Lucian Freud; y 2 artistas por España, Antonio López y Remedios Varo. Esto fue Nardo Dibujando, el perro ladrando, y nos vemos en la próxima, ¿cómo se diría?, emisión del encuentro con la vida. ¡Segura! Es parte del acuerdo. La lleva el Diego, arranca el Diego, hace que te